Presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria. Mucho le agradecemos, es casi un columnista de este programa el hombre, el diputado nacional Julio Rodolfo Solana. Diputado Gastón y Juan Izaguirre, los saludamos en este día. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Juan, y buen día, Gastón, en la mesa y a la ciudadanía de Consejo de Uruguay. Un gusto saludarlos. Bueno, y el gusto es nuestro, como siempre, y la pregunta clave es ¿qué va a pasar con este presupuesto nacional que viene predictado y cuyas defensas, las que ejerció el gobierno, parecen ser, digamos, no hay certezas respecto del análisis que hace el gobierno para sostenerlo, sino nuevas promesas de que todo lo que viene será mejor, cosa que no se ha cumplido nunca. Bueno, es un presupuesto, como yo se lo dije alguna vez, de ajuste, de mayor endeudamiento para la Argentina, y que no tiene una mirada federal. Uno mira el articulado de cooperativas y mutualidades, que es una cuestión donde se le quiere imponer ganancias a las mutuales que trabajan decididamente en pos de la gente y que por ley no esas utilidades se vuelven, digamos, en beneficios. El hecho, digamos, de los bomberos que están también cercenados en lo que le correspondía por ley en este presupuesto. El tema es un tema sumamente importante porque nuevamente este artículo decididamente impone al Banco Nación una transferencia de 15.000 millones, que esto produce el desfinanciamiento del Banco Nación y por ende el posible crédito de las pymes, y obviamente desfinancia la banca pública, ¿no? Habla en el 106 del retiro voluntario, que nuevamente se impone en la Argentina, lamentablemente, donde va a haber seguramente nuevos despidos en la República Argentina. No hay claramente obras para la provincia de Entre Ríos, porque habla de la participación pública-privada, los famosos PPP, pero no es claro con respecto a la inversión real para obra pública en la provincia de Entre Ríos. Quita, ¿me escucha usted? Sí, totalmente. Quita dineros en la educación, en la salud pública, implica esto decididamente un recorte para las personas con capacidades diferentes, sobre todo la atención primaria de su salud. En fin, es un presupuesto que tiene el dictado del Fondo Monetario Internacional, porque esto es lo nuevo de este presupuesto, y obviamente no es que uno se oponga, quiere dejar sin presupuesto al Ejecutivo Nacional, sino tiene la obligación uno de manifestar y decir por qué uno se opone al recorte, que es un recorte muy duro y que impacta decididamente en las provincias y también en los municipios, ¿no? Nuevamente se vuelven a cobrar algunos impuestos que estaban eximidos en el 2018. Esto es un tema que ha salido decididamente en este tiempo como una cuestión de posibilidad de eximir lo que estaba eximido, ponerlo como posibilidad enorme, por ejemplo, en los bienes personales que nosotros compartimos, pero realmente se había sacado y hoy se impone en este presupuesto, como el impuesto al sello también. En fin, es un presupuesto que hay que realizarlo decididamente en mira de que las provincias conceden y también los municipios. Habla de la tarifa social que se va a tener que hacer cargo las provincias y también deja los subsidios con respecto al transporte y seguramente se van a hacer cargo no solamente las provincias, sino lo más grave, los municipios. Y los municipios no están en la posibilidad de hacerse cargo y seguramente esto va a ser trasladado al usuario, digamos. Entonces, es un presupuesto acotado que endeuda a la Argentina y que transfiere recursos, no transfiere recursos, sino transfiere problemas a las provincias argentinas, ¿no? Y no exento la provincia de Entre Ríos. ¿Y cuál sería la contrapropuesta, digamos, retirar este presupuesto y presentar otro? Digo porque, por ejemplo, el presupuesto actual, el del 2018, el que fue aprobado en septiembre-octubre del año pasado, tiene una ejecución por debajo del 50%,
cuando ya debería estar ejecutado por encima del 75% a esta altura del año, porque se presume que la ejecución del presupuesto va disminuyendo hacia el final del año y toda la fuerza está puesta al principio. Eso sería lo habitual, pero no hemos gastado lo que teníamos destinado para gastar, y además en áreas muy sensibles, tanto que la misma Organización de Naciones Unidas le recomienda en 4 o 5 puntos al gobierno nacional evaluar previamente los efectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales de cualquier medida para responder a la crisis financiera. Es decir, a ver, atendemos un poquito más lo importante porque vas a pagar la deuda, pero no vas a tener a quién darle de comer después. Por supuesto. Y un tema central, Juan, que es el tema de la inflación. El tema de la inflación, por eso hay mala praxis en el presupuesto 2018 y también va a haber mala praxis en este presupuesto. Porque uno está hablando de la posibilidad de un presupuesto que habla de un 23%, y uno sabe que va a terminar la Argentina con un 40 y pico por ciento en diciembre, siendo que la expectativa inflacionaria era, según el gobierno, del 18%. Entonces, este tema, este presupuesto está desactualizado en todos los niveles. En realidad, la inflación ha sido tan terrible, digamos, que desactualiza cualquier presupuesto que uno quiera orientar, digamos, ¿no? De modo tal que esto que usted dice, también tomar esos consejos, pero también saber lo que está pasando en la Argentina. Hay gente, la popularización del salario es una realidad constante, hay ciudadanos familias que no llegan al 20 de cada mes, las pymes están desoladas porque no hay apoyo a las mismas. Este presupuesto no habla en ningún momento cómo fomentar las pymes o la posibilidad de crédito blando para las mismas. Al contrario, las encorseta en la cuestión de la libre importación, que ha pulverizado la economía pymes en la República Argentina, y eso no es la excepción en la provincia de Entre Ríos. Por eso, yo creo que esto está desautorizado. Por eso en algún momento nosotros, del Frente para la Victoria PJ, solicitamos que se rehaga el presupuesto, e inclusive que se manifieste claramente cuáles son las pautas del compromiso de este presupuesto con el Fondo Monetario Internacional, porque en realidad esto subyace, pero el gobierno no lo reconoce, dice que es un presupuesto autónomo, y la verdad que nadie le cree eso, hay una callaga pichanga, porque está orientado, y la vergüenza que hemos tenido hace unos días, que en el Banco Central de la República Argentina haya una oficina del Fondo Monetario Internacional, que audita por dentro nuestras cuentas. Se ha perdido absolutamente soberanía, ¿no? Bueno, y el remedio, lo peor es que el remedio no aparece, porque si lo pensamos en línea con lo que le comentaba recién acerca de la subejecución presupuestaria, todo indica que cuanto más tardemos en gastar el dinero que tenemos, menos va a valer en el momento de provocar el hecho económico, con tal que entonces todo lo sucedido de lo que no se ejecutó probablemente haya perdido un 15, un 20, un 30% de su valor. No hay duda, no hay duda. Ese el sistema financiero, que evidentemente está orientado a la tienda financiera, pero yo digo, porque cuando uno está escuchando los craniotecos, digamos, por televisión, de los economistas, digamos, que yo tengo respeto a algunos de ellos, todo eso, pero uno tiene que ver la economía familiar, Juan, porque este proyecto económico del presidente Macri ha fracasado, porque cuando una familia no llega a fin de mes, porque el proyecto económico fracasó, ¿no? Entonces, uno no puede visualizar solamente la macroeconomía como lo quieren hacer ver, el dólar, ir al dólar, la especulación financiera, la LEVAC, cómo nos insertamos en el mundo, dice el gobierno actual, sin insertarnos, porque no somos competitivos y tampoco estamos exportando realmente. Pero uno, para entender, yo quiero entender la economía con lo que pasa en la economía familiar. La gente no llega a fin de mes, ha habido tarifazos decididos con respecto a la energía eléctrica, el tema de los combustibles, que no hay un parámetro, y esto se pagan en dólares en la República Argentina. Hoy prácticamente el acarreo, el flete está por las nubes, no se puede sostener inclusive los gastos fijos de quienes son los transportistas, y eso se transfiere directamente en el usuario, en el vecino, y esto provoca decididamente recesión, porque la gente no tiene el dinero como para comprar o para
para invertir, ¿no? O menos ahorrar. Entonces, es un tema, yo no quiero ser terminante, pero no agresivo. El plan económico de Macri fracasó, y cuando nos manifiesta decididamente que este es el único camino, alguna vez ya lo escuchamos, y ese camino fue de recesión, de pauperización de los salarios, de cierre de pymes, de no creer fundamentalmente en el capital humano de la Argentina. Por ejemplo, el tema de haber bajado el Ministerio de Ciencia y Técnica, la Secretaría, es una cuestión realmente deplorable, porque retrocedemos no sé cuántos años y no hablamos de lo sagrado que es la ciencia y la tecnología de un país. Entonces, evidentemente estamos en problemas, nos llevan al mismo lugar después de 5 veces que dijo el presidente de la República que habíamos superado la tormenta. Y hoy nos dice que además tenemos que enamorarnos los argentinos de la gerenta del Fondo Monetario Internacional. Es una barbaridad. Qué mal gusto, por otro lado, con todo respeto. No, pero no hablo de eso, porque ser feo lindo es una subjetividad, pero sí hay que enamorarse de quién, de la persona hoy, Juana o Juan, que están al frente de un comedor en una parroquia, que están al frente de una pyme, sosteniendo los empleados. De esas personas hay que enamorarse. Del gurí que hoy va a la universidad pública y sueña con ser profesional en la Argentina y tiene problemas en la casa porque el papá no puede afrontar decididamente hasta muchas veces lo diario y cotidiano. De esos argentinos hay que enamorarse. Y bueno, el presidente dice que hay que enamorarse no de esos argentinos, sino hay que enamorarse de la gerenta del Fondo Monetario Nacional. Una barbaridad, digamos, ¿no? Diputado, va a estar a las 10 en el Consejo Deliberante de Concepción del Uruguay. Sí, 10:30 más o menos, 10:30. Sí, esto ha sido una convocatoria de hace un mes y medio del presidente municipal, José Eduardo Laurito, y obviamente con gusto venimos. Sé que viene Juan también, y a lo mejor hay otros diputados o diputadas, según me dijo Eduardo Laurito, y me parece muy importante tomar contacto con los trabajadores, con las fuerzas civiles, no sé cómo está organizado, pero sí, sobre todo asumir algún compromiso, porque veíamos con alguna expectativa, hay que ver si llega hasta aquí el diputado Bailo, pero ayer estuvo conversando con el gobernador acerca de defender los recursos entrerrianos en el presupuesto, con lo que hay allí una anticipación de la opinión acerca de que eventualmente se podría votar positivamente, digamos que es una posición disímil, que en todo caso habría que explicar claramente para que entendamos. Sí, ¿no? Hay artículos, Juan, como creo que el artículo 106, que es el tema de la transferencia de la caja de jubilaciones, el 69, el 69, que nosotros obviamente vamos a acompañar, digamos, ¿no? Es un artículo preciso que tiene que ver con las cajas previsionales que no fueron transferidas a la nación. Ese artículo, yo adelante que voy a acompañar. Ahora, lo macro, digamos, nosotros tenemos una posición contraria a este presupuesto, que no quiere decir poner palo en la rueda, sino ejercer el derecho decidido de oposición en función de los intereses de la provincia de Entre Ríos y también de los entrerrianos, ¿no? Seguramente. Nos veremos entonces más tarde, diputado. Ojalá que estén todos y que cada cual pueda expresar claramente su postura. Muchas gracias. Cómo no, adiós. El diputado nacional Julio Solana, sí, la verdad que estuve mal ahí diciendo el bueno o mal gusto que hay de enamorarse de Christine Lagarde. No me refería precisamente estrictamente a lo estético, pero como pudo interpretarse en ese sentido, adelanto mi disculpa para quien eventualmente pudo haber pensado en esa línea. Hablábamos con el diputado nacional Julio Solanas. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.